Hola a todos, hoy vamos a ver otro módulo del grupo de corrección. En este caso va a ser uno de los módulos que hay de reducción de ruido. Es el módulo de reducción de ruido por medias no locales. Antes de empezar a ver cómo funciona este módulo en particular, vamos a ver un poco qué es el ruido, por qué se produce, cómo evitarlo y después, pues, si ya tenemos el ruido en la imagen, pues, cómo corregirlo. Primero vamos a empezar viendo qué es el ruido. Bueno, el ruido es una variación de carácter aleatorio entre el valor que debería dar un píxel y el valor real que da. Cada píxel tiene que dar un valor, que es el valor de luminosidad y color que le corresponde en la fotografía, y si se desplaza de ese valor teórico, que es el que debería estar dando, pues esa variación es lo que provoca el ruido. Cuando mayor sea la variación entre el valor deseado y el valor real, pues mayor será el ruido. Realmente, para ver el ruido en cualquier fotografía, deberemos, y siempre que estemos trabajando con cualquier módulo de tratamiento de ruido, lo primero que tenemos que hacer es trabajar siempre con una ampliación del 100%. Es la única manera de visualizar dónde está el ruido. Es más, hay algunas veces que es interesante incluso trabajar con ampliaciones mayores. Recordaros que para ampliar la fotografía hasta el 100%, ampliamos con la rueda del ratón, se amplía hasta 100%, y si queremos pasar del 100% y ampliar más, tenemos que apretar la tecla control, y al mismo tiempo, cuando damos a la rueda del ratón, ya podemos ampliar pues mucho más del 100%. Bien, vamos a ver por qué se produce el ruido. Bueno, hay varios factores, varias causas por las que se produce el ruido. La causa más habitual realmente es porque todos los componentes electrónicos, cualquier componente electrónico, tiene una tolerancia. Una tolerancia pues es eso, la diferencia entre el funcionamiento ideal de ese componente con el comportamiento real de ese componente. Cuanto mayor sea esa diferencia entre el comportamiento ideal y el comportamiento real, pues mayor es la tolerancia. En el caso del sensor, pues los elementos fotosensibles del sensor, que son los píxeles, lo ideal es que tengan una tolerancia pues lo más baja posible, o sea que se acerquen lo más posible al valor ideal. Pero bueno, pues como cualquier componente electrónico, pues siempre alguna tolerancia habrá. Bien, en principio esa tolerancia entre el valor real y el valor ideal
pues es tan poca que en una fotografía normal y corriente, pues prácticamente no se aprecia. No se aprecia entre lo que debería ser y lo que es en realidad, con lo cual pues decimos que en esa fotografía no hay ruido. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos que amplificar ese valor que nos da el píxel? Por ejemplo, en esta fotografía vemos que en la mayoría de los casos pues está subexpuesta. Está subexpuesta y lo que tenemos que hacer es sobreexponer. El sobreexponer no es ni más ni menos que amplificar la señal, el valor que da el píxel en realidad. Vamos a hacerlo. Vamos a irnos pues aquí al módulo, por ejemplo, de ajustes básicos, y vamos a subir un poquito la exposición de esta foto. Incluso vamos a irnos al sombras y luces y vamos a activar para subir un poco la señal en las sombras. Bien, en esta parte de aquí de las sombras, fijaros la diferencia entre lo que había y lo que hemos conseguido con estos dos ajustes es notable. Lo que hemos hecho es multiplicar los valores reales que había en esta parte de aquí, o hemos multiplicado por bastante. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros amplificamos la señal? Que lo que se amplifica también es el ruido. Supongamos que el valor real, el valor ideal que tiene que dar un píxel, por ejemplo, es de 50. Ese es el valor ideal. Y supongamos que el valor real que está dando, en vez de 50, es de 40. Tenemos una variación de 10. Pero si nosotros multiplicamos ese valor, por ejemplo, por 10, en vez de 50 serían 500, en vez de 40 serían 400, y la diferencia real entre el valor ideal y el real ya no son 10, son 100. Con lo cual, la apreciación de esa variación es mucho mayor. Bueno, pues esto por eso se está produciendo el ruido. Fijaros que con esta amplificación que hemos hecho, pues aquí se produce un montón de ruido en este aspecto. Bien, ese ruido que se produce por amplificación también se produce, aquí en este caso lo hemos amplificado en el cuarto oscuro, pero nosotros también podemos amplificar esa señal de una manera electrónica en la cámara subiendo el ISO. Normalmente la mayoría de las cámaras tienen un ISO nativo, que es el ISO de comportamiento ideal del sensor, que normalmente en casi todas las cámaras es ISO 100, es el ISO estándar. Si nosotros subimos el ISO, lo que estamos haciendo es, por medios electrónicos, amplificar la señal que está dando realmente el sensor. Y estamos haciendo exactamente lo mismo que hemos hecho aquí. Estamos amplificando también el ruido, esa variación entre el valor ideal y el valor real que están dando los píxeles. Por eso se produce en gran parte el ruido.
por utilizar un ISO alto. También se produce, evidentemente, aunque nosotros utilicemos un ISO bajo, si después nosotros amplificamos esa señal en el cuarto oscuro. Realmente es lo mismo que si nosotros subiéramos el ISO en la cámara. Bien, esa es la causa más general de producción de ruido. Pero también otra causa bastante habitual en el caso de las cámaras fotográficas, por las cuales también se produce ruido, es por el calentamiento del sensor. Normalmente estos componentes electrónicos, pues su temperatura ideal de funcionamiento pues es alrededor de la temperatura ambiente, pero si por cualquier cosa ese componente electrónico se calienta hasta un nivel bastante alto, pues la respuesta de los píxeles es peor, más deficiente, con lo cual se produce también ruido por calentamiento del sensor. El calentamiento del sensor se puede producir por dos causas, o por causas naturales. Estamos en pleno verano a 40 grados a la sombra, pues efectivamente la cámara está caliente, el sensor está caliente y se produce ruido por temperatura alta. Pero en la mayoría de los casos, por lo que se produce una temperatura alta es por estar el sensor alimentado durante mucho tiempo. Y esto se produce por exposiciones de larga duración. En la mayoría de los casos, nosotros disparamos, el sensor está activo durante una centésima de segundo, y en ese tiempo pues no le da tiempo a calentarse, porque está alimentado durante muy poquito tiempo. Pero si nosotros estamos haciendo, por ejemplo, pues fotografía nocturna y activamos pues una exposición de 10 minutos o un cuarto de hora, pues en esos 10 minutos que está activado y alimentado el sensor, pues empieza a subir y a subir la temperatura, el sensor se calienta y empieza a producirse ruido. Bueno, pues esto es por las causas que se producen el ruido. ¿Tipos de ruido? Pues dependiendo del parámetro que nosotros veamos, pues hay varios tipos de ruido. Nosotros vamos a centrarnos aquí en dos tipos de ruido que son fácilmente identificables. Uno es el ruido de luminancia y otro es el ruido de crominancia. Bien, el ruido de luminancia, vamos a ver esta foto. Bien, el ruido de luminancia es este ruido que se produce por esta zona de aquí, ¿lo veis? Hay una especie de ruido que es simplemente variación en la luminosidad. Aquí se ve también en esta foto muy claro, variación en la luminosidad el píxel. O sea, el píxel realmente está reproduciendo fielmente el color, pero sin embargo la luminosidad no la reproduce tan fielmente, con lo cual se produce pues estos gránulos como especie de más claros o más oscuros. Este es lo que se llama ruido de luminancia. Otro ruido característico es el ruido de crominancia, donde realmente la variación del píxel no solamente se produce en la luminosidad, sino también en los colores. Este ruido es característico porque se producen, veis aquí, pues píxeles verdes, azules, diferentes a la tonalidad normal
que debería producir la imagen. Entonces, fundamentalmente el ruido se divide en estas dos categorías. Por un lado, el ruido de luminancia, ruido que no, lo único que hace es variar la luz del píxel, y otro es el ruido de crominancia. En la mayoría de los casos se produce los dos tipos de ruido. Hay ruido de luminancia y ruido de crominancia. Siempre quedaros con la idea de que el ruido de crominancia, el ruido de croma, el ruido de estas variaciones de color, es bastante más fácil, mucho más fácil de corregir que el ruido de luminancia. El ruido de crominancia se produce, la causa de ruido, por larga exposición, por calentamiento del sensor, pues mayoritariamente produce ruido de crominancia. El ruido característico de crominancia es por calentamiento del sensor, aunque, por ejemplo, en esta imagen no hay calentamiento del sensor y tenemos ruido de crominancia. Pero fundamentalmente el ruido de crominancia se produce por calentamiento del sensor. En las cámaras normalmente hay unos ajustes. Nosotros podemos ajustar en la cámara que por software la propia cámara reduzca el ruido, y normalmente tenemos dos tipos de ruido, dos ajustes en la cámara, que es reducción de ruido por larga exposición y reducción de ruido por ISO alto. Yo aconsejo que el ruido por larga exposición, la reducción de ruido por larga exposición, se tenga activado en la cámara, porque es un ruido que a la cámara le es muy fácil y muy efectivo su reducción, con lo cual es ideal que lo haga la cámara. Sin embargo, el ruido por ISO alto, el ruido de luminancia, es preferible reducirlo por software en el cuarto oscuro, aquí en Darktable. Entonces, yo particularmente en mis cámaras, el ruido por larga exposición lo tengo activado, pero la reducción de ruido por ISO alto la tengo desactivado. Ya lo activo yo después aquí en Darktable. Bueno, pues esto es lo que os tenía que explicar sobre el ruido, y ahora vamos a ver, dentro del cuarto oscuro, dentro del grupo de corrección, la reducción de ruido. En este caso vamos a mirar el módulo de reducción de ruido de medias no locales. ¿Cómo funciona la reducción de ruido? Cualquier reducción de ruido, pues funciona simplemente comparando el valor que está dando un píxel con el valor de los píxeles circundantes. En teoría, pues el valor de los píxeles circundantes debería ser muy similar al valor ideal que dé ese píxel. Si todos los píxeles de alrededor tienen un valor que es común y muy diferente al píxel que estamos midiendo, pues efectivamente, o sea, el píxel está dando un valor erróneo. Siempre se hace así, comparando el valor que está dando el píxel con los píxeles de alrededor. El primer deslizador que tenemos aquí es el tamaño
del cuadro. O sea, es el tamaño de los píxeles de alrededor que nosotros miramos para decir si ese píxel está bien o no. Al contrario que intuitivamente nos parecería, cuando nosotros ese tamaño del cuadro lo aumentamos, el ruido, la reducción del ruido es menor. ¿Por qué? Porque estamos incluyendo dentro del cuadro otros píxeles que son ruidosos también. Entonces, normalmente el tamaño pues debería ser, veis que en el ajuste por defecto el tamaño del cuadro es de 2. Fijaros que si yo, fijaros la diferencia con el ajuste preestablecido que da este módulo de reducción de ruido, si nosotros, fijaros cómo entre activarlo y desactivarlo reduce bastante el ruido. Fijaros, sin embargo, si yo, sin tocar absolutamente nada, subo el tamaño del cuadro. Ahora el tamaño del cuadro es de 4 en vez de 2. Y fijaros que el ruido ha aumentado. ¿Por qué? Pues porque estamos añadiendo dentro de ese cuadro de 4×4, estamos incluyendo otros píxeles que también tienen ruido. Fijaros que si yo bajo de 4 a 2, el ruido disminuye, y si bajo a 1, veis que el ruido todavía disminuye mucho más. En principio es ideal tenerlo por defecto en 2, aunque veremos ya casos y circunstancias en las que sería conveniente el bajarlo en vez de 2 a 1. Bien, una vez que ya hemos detectado que ese píxel pues, es ruidoso porque hay diferencias con los de alrededor, lo que nosotros variamos es la intensidad, la fuerza del efecto, cuánto vamos a reducir el ruido. Por defecto está al 50%, fijaros que si yo subo al 100%, pues el ruido baja bastante, y si yo pues bajo la intensidad, pues se reduce la cantidad de ruido. ¿Lo veis? Esto es la fuerza del efecto. Y como os he dicho, al principio hay dos tipos de ruido: el ruido de luminancia y el ruido de crominancia. Fijaros que ya os dije antes que en el ruido de croma, el ruido de crominancia, distorsiona menos esa reducción de ruido y es más fácil de eliminar. Con lo cual, fijaros que aquí el ruido de crominancia está al 100%, sin embargo el de luminancia está al 50%. ¿Por qué? Porque si nosotros reducimos mucho el ruido de luminancia, conforme vayamos reduciendo el ruido de luminancia, lo que estamos cargándonos es detalles en la fotografía. Fijaros que si yo subo el ruido de luminancia a tope, incluso la intensidad a tope, evidentemente no hay ruido, pero veis que se ve todo como mucho más borroso. Estamos perdiendo detalle en la foto. Entonces siempre hay un compromiso entre el ruido que tiene la foto y el detalle que estamos perdiendo. Tenemos que jugar con estos dos valores, tanto el de intensidad como el de luminancia, para permitir que este ruido se reduzca, pero no afecte a la nitidez de la fotografía. Es más, fijaros que si yo bajo el tamaño del cuadro al 1, veis que se reduce más el ruido. Pues así
nosotros estamos variando esta información. Tener en cuenta dos cosas. Primero, la intensidad, el luma y el croma van de 0 a 100. Fijaros, luma 0, luma 100. Por defecto está en 50. Intensidad 0, intensidad 100. Pero, sin embargo, la intensidad la podemos subir por encima del 100%. ¿Cómo hacemos esto? Pues en vez de subir la barra a tope, nosotros lo que hacemos es damos botón derecho y escribimos, por ejemplo, vamos a aplicar un 300%. Pues escribimos 300 al intro y estamos utilizando una intensidad del 300%. Podemos superar el valor del 100% que por defecto nos da el regulador. Sin embargo, tanto en luma como en croma, si yo aquí en luma escribo 300, veis que no sube por encima del 100%. Sin embargo, en intensidad sí podemos superar el 100% sin problema ninguno. En el tamaño del cuadro pasa lo mismo. Si nosotros subimos a tope, estamos trabajando con un tamaño de cuadro de 4, si nosotros le damos un 6, pues veis que el tamaño del cuadro pues sube a 6. También este tamaño del cuadro, varía según la resolución de la foto. No es lo mismo estar trabajando con unas fotos con una resolución muy alta, donde el tamaño del cuadro lo podemos subir un poquito, a fotografías con una resolución más baja, donde si subimos demasiado el tamaño del cuadro, pues prácticamente la reducción de ruido pues no se produce, porque estamos metiendo dentro de ese cuadro pues otros píxeles que también contribuyen, porque también tienen ruido. Entonces, en resoluciones habituales de cámaras estándar, pues ya os digo que con un valor de cuadro de 2 o incluso de 1, pues es más que suficiente. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, esta fotografía de aquí. Otra cosa que tenéis que ver es que el ruido siempre se produce en las sombras, que realmente es donde amplificamos el ruido. En las luces no se visualiza, con lo cual es sería interesante el siempre que nosotros hagamos una fotografía, sobre todo si estamos utilizando, como en este caso, un ISO alto, lo ideal es derechear lo más posible el histograma. Si nosotros la foto la subexponemos, siempre al subir la exposición en Darktable, pues estamos añadiendo ruido. Sin embargo, si nosotros la fotografía está sobreexpuesta, sin llegar a quemar los blancos, evidentemente, lo que nosotros hacemos al corregir esa sobreexposición es subexponer, y al mismo tiempo que estamos subexponiendo, lo que estamos haciendo es reduciendo el ruido. Por ejemplo, en esta foto, que veis que prácticamente está derecheado el histograma, sin embargo aquí en negros pues falta un trocito, está un poquito sobreexpuesta en negros. Si yo voy aquí a los ajustes básicos, voy a dar, aquí en sombras y luces, las luces las dejo tal como están,
y sin embargo oscurezco un poquito las sombras, veis que lo que he hecho es, al oscurecer las sombras, lo que he hecho es reducir el ruido que teníamos aquí. Fijaros, sin oscurecer las sombras, el ruido que aparece, y sin embargo, si yo oscurezco las sombras, pues realmente lo que estoy es reduciendo el ruido. Si no quiero oscurecer sombras, pues evidentemente me tengo que ir aquí a la reducción de ruido, activar reducción de ruido y subir la intensidad. ¿Veis? Que aquí llega un momento, veis que la reducción de ruido pues se ha producido y ya prácticamente pues no tenemos ruido ninguno en sombra. Bueno, pues este es un método de reducción de ruido, es el método más habitual, que es el método de reducción de ruido por medias no locales. En otro vídeo veremos el otro método que se utiliza para reducción de ruido, que es el filtro bilateral. Entonces, en otro vídeo veremos cómo aplicamos este sistema de reducción de ruido. Y después tenemos un tercer método de reducción de ruido, que es la reducción de ruido perfilado. Pero eso lo veremos en otros vídeos. Bien, pues eso es todo por hoy. Me despido de todos vosotros. Hasta el próximo vídeo. Adiós.